brain, Doc. It's just like that nightmare I told you about. The one I keep having when I'm petting Bambi. Tiene que ayudarme, doctor. Estoy perdiendo la razón. Ya no me hacen reír los chistes. Me aburre. Verá, es como el hombre del cuento de esta noche. Es un reducecabezas que está a punto de aplicar su último psicoanálisis, pero en sí mismo. Es una parábola paranoica intitulada El recién llegado. No olviden, amas de casa, mañana hablaremos de sexo. El recién llegado. Sobrenatural. Es posible, es un engaño, lo han experimentado. Lo más importante, lindas, es el espíritu. El espíritu se conmovió. Llamen mañana y cuéntenos aquí en su programa de radio en el 909. Hasta entonces, Lothar los ama. ¿Sí? ¿Tu madre sabe que hablas así por la radio? No lo sé, amigo. Pero los tipos de las encuestas sí. Mis ratings han sido publicados en su revista. Logré subir un 60%. En gusto se rompen géneros. Escucha, Getz. Se rumora por ahí que me asignarán tu horario. Sobre mi cadáver. Me parece bien, amigo. Disculpa. No debes hacerle caso a Lynn. Quiero que te concentres en tu programa, ¿de acuerdo? Hoy vas a estar sensacional. Bonnie, hazme un favor. Cierra la boca. Eres mi productora, no mi madre. Right. Lo siento. Son las 10:05, hora de Buena Psicología con el Dr. Alin Getz, galardonado psicólogo para niños, autor del famoso libro El arte de ignorar a su hijo. Dr. Getz, nuestra primera llamada es de una madre de Glensbury. Quisiera saber dónde pueden analizar las hormonas de mi niña de 3 años. Cada vez que la veo se está... Se está masturbando, escúcheme. Todos los niños se acarician sus genitales por el placer que esto les produce. Tal vez usted lo haga también, no hay nada malo en ello. Ignórelo, ignórelo, ignórelo. Gracias por su llamada. Adelante, Bonnie. Es nuestra amiga de London, Dr. Getz. Nora. Hola, Dr. Getz. Hola. Han transcurrido 4 días desde que nos llamó Nora. ¿Cómo se encuentra la pequeña Felicity? ¿Está destrozando la casa? Nada de eso. ¿Escribe en las paredes con heces? No, por supuesto. ¿Electrocutó al gato? Le ha dado por golpearse la cabeza contra las paredes. Muy fuerte. He tratado de razonar con ella, pero jamás resulta. Entonces amenacé con quitarle su juguete favorito. Empezó a gritar y a golpearse la cabeza. Oye, quítate de mi silla. Y empieza a gritar y a golpearse la cabeza. ¿Escucha lo que dice Nora? Cada vez es la misma cosa. Felicity. Lindos zapatos, Nora. ¿De víbora? Nada tiene que ver con Eres tan Felicity. graciosa, Lutz Meyer. Deberías conseguir un empleo. Lo vas a necesitar a partir de hoy. ¿Qué significan tus palabras? Don't get too upset. I know I'm waiting. You'll have lots of company in the unemployment line. Rona, you can't do that. We have a contract. What, you want to sue us? Go ahead, sue us. A partir de mañana, este horario le pertenece a Lothar. Dr. Getz, hola. ¿Se encuentra ahí? Hola, sí, lo siento. ¿Qué? Pero muchas personas cuentan con Alin. Lo necesitan. Ay, vamos, nadie lo necesita. Después de los ratings de hoy, no lo necesitamos. Pienso que si usted pudiera venir a verla, le quedaría eternamente... ¿Verla? ¿Por qué rayos habría de ir a verla? ¿Tengo suficientes problemas? Escúchalo, es precisamente de lo que estoy hablando. Un momento. Señora, ¿se da cuenta de que es el epítome del padre inepto y que su adorada Felicity es el ejemplo del niño problema? ¿Eso significa que no vendrá? Por el contrario. Voy a transmitir buena psicología desde su hogar a diario hasta que la adorada Felicity se comporte con toda normalidad. Haremos una visita domiciliaria. No puedes hacer eso, Getz. La buena psicología siempre vencerá al mal comportamiento.
You're out of your depth, Getz. This lady needs a SWAT team, not some armchair radio shrink. ¿Crees que una niña haya causado tanto destrozo? Ah, eso. O el coronel Gaddafi vino a visitarlas, pero eso no importa. No existe una criatura en este mundo a quien no pueda ayudar. La buena psicología siempre vencerá al mal comportamiento. Bien, espero que puedas vencer los pésimos ratings, porque no me complace ser tratada como un rehén. Rona, ¿por qué no te largas? Quisiera hacerlo, pero no confío en ti. ¿Tienen un lápiz? ¿Acaso temes que vaya a morderte? Ali, no de la electricidad, no confía en ella. Ay, no es muy sensato para alguien que trabaje en la radio. ¡Es muy estúpido! ¡Ah! ¡Alina, aléjate de ahí! Doctor Getz, ¿es usted? Ay, ¿recibió la descarga del timbre? I'm sorry. Trate de repararlo hace un momento. Soy hábil para esas cosas. Sí, y también un buen abogado. ¿Es usted Nora? La misma, la mamá de Felicity. Ay, rayos. Volvió a hacerlo. ¡Felicity! ¡Felicity, ya basta! Por favor, hazlo por mamita. No enfrente de nuestros invitados. Mamá te dará tu goma de mascar favorita. Nora, deje eso. ¿Estás grabando? Sí. No lo haga, por favor. Solo reforzará su mal comportamiento. Pero si no lo hago, se va a lastimar. La goma de mascar funciona. Pero usted no lo entiende. Usted no lo entiende. Escuche los golpes. Ha escogido el lugar perfecto para poder hacer mayor ruido. Quiere el menor daño y atraer la mayor cantidad de atención. Ahora, repita después de mí. Ignóralo, ignóralo, ignóralo. Ignóralo, ignóralo, ignóralo. ¿Lo ve? Ha aprendido que no siempre acudirá cuando ella la llame. Juaní, dame mi libro. Bien. Todo lo que debe hacer es leer esto. En el arte de ignorar a su hijo encontrará todo lo que quiere saber. Incluso podría autografiárselo. Ya lo compré. Por Dios, debe tener todos los libros sobre psicología infantil que se hayan escrito. Incluso tiene Disciplina sin falla de Max Fitzmacher. Era un hombre muy inteligente, pero se equivocó. Por favor. ¿Qué puede usted saber al respecto? Estudié con ese hombre. Era un gigante en su campo. Él era su campo. ¿Quién rayos es usted para criticarlo? Verá, soy su madre. Y en mi opinión, Max Fitzmacher era un profesor sobrevaluado sin experiencias reales con niños problema. ¡No toque eso! Lo siento. ¿Son amigos suyos? Es el papá de Felicity con su comandante en jefe. Regresará de la guerra en cualquier momento. ¿De la guerra? Disculpe, pero ese comandante en jefe no es el general Douglas MacArthur. Así es. ¿Douglas MacArthur, Segunda Guerra Mundial? Nora, ¿sabe lo que nos caería muy bien? Un poco de café. El doctor Getz trabaja mucho mejor cuando toma café. De acuerdo. Pero deben quedarse en este lugar. ¿Bien? ¿Qué te parece? Es un territorio no explorado. Podríamos transmitir toda una serie desde aquí. Los ratings llegarían hasta el cielo. Estás tan loco como ella. No es posible que tenga una niña. Apuesto que allá arriba hay un paciente de 40 años salido de un manicomio. Mejor aún,
Un pobre niño secuestrado en algún supermercado. El experimento llegó a su fin. Llamaré a la policía. No, nada de eso, nada de eso. Lo último que necesito es que andes por ahí desparramando tus tontas ideas sobre lo que sucede aquí. ¿Sigues pensando que son tontas? Tal vez ver a la niña no sería mala idea. Aquí puedo sentir la presencia de la niña. Ay, por favor. Abre la puerta. Ugh. Cielos, huele a goma de mascar de uva. ¡Oh, rayos! Está pegada en el piso. Felicity. En mis zapatos. Ah, vamos, Rona, son solo zapatos. Son mis zapatos italianos. Odio a los niños. He observado que las madres de mayor edad tienden a sobreproteger a sus hijos y estos las manipulan. Felicity. No falla. Felicity. ¿Dónde estás? Felicity. 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 Felicity, ¿dónde estás? Maldita. Y esta situación no fue mencionada en mi libro. ¡Felicity! ¡Ah! Electrified doorknob! Shit! God, are you all right? Look, this is a big country. There are lots and lots of radio stations. Radio stations much better than this. What do you think, Rona? Rona, where is she? Oh, that poor child. What are you doing? So I don't get electrocuted. ¿Qué estás haciendo? Para que no me electrocute.
Está más loca de lo que creí. Felicity, eres una niña mala. ¿Me has escuchado? Una niña muy mala. ¿No lo entiendes? No se trata de una niña de verdad. Es una niña producto de la fantasía. ¿A qué te refieres? Toda esta basura es de Felicity. Springbacher y yo trabajamos en un caso en el que la madre se vestía con la ropa de una criatura imaginaria. Nora tiene la estatura para vestir ropa de niña. Es más, es muy posible que esté llevando una doble vida. Es asombroso. Simplemente asombroso. Se trata de una matriz alucinatoria que tomó años construir y a nuestro público le fascinará desintegrarla día por día. ¿Felicity? ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Qué pasa? Rona. ¿Estás seguro de que la buena psicología vence al mal comportamiento? Ya lo discutiremos más tarde. Ahora salgamos de aquí. ¡Ah! ¡La puerta está cerrada! ¡Abre esta puerta ahora mismo, repugnante y asqueroso monstruo! ¡Puedo escucharte allá afuera! ¡Nora, abra la puerta! ¡Abra la maldita puerta! ¡Aline! ¿Qué pasa? I don't really want to go up. Just think of the ratings. ¿Qué rayos haremos ahora? ¿Nora? ¿Es usted? Con cuidado, Aline. Podrías asustar. ¿Quién es el psicólogo, tú o yo? Nora. Hablemos. Puedo ayudarla, Nora. Sí, puedo hacerlo. ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! Para ser alguien que conoce bien a las personas, creo que desconoces muchas cosas. Bonnie, te juro que en cuanto salgamos de aquí quedarás despedida. Así bien, no tendrás que molestarte. Renuncio. Estoy fastidiada de tu arrogancia. No es mi arrogancia, es tu incompetencia. Bonnie. Bonnie, ten cuidado. ¿Qué? Bonnie, ten cuidado. Dr. Getz. You thirsty? I need to hold the mug. Could you untie me, please? I don't think that would be such a good idea. I'm sorry about Felicity's behavior. I'm at my wit's end with her. Now you see why I need help. But now I think of it, there's a colleague of mine. If I could just call him. Dr. Getz, you promised you could help make Felicity better. Good psychology beats bad behavior, you said. Now look here, you sick bitch! If you don't untie me now, I'm gonna kick your fucking head! I'm sorry, I didn't mean that. I know you didn't. You've had a rough day. Shall I bring Felicity up? After all, she is the patient. Yes, that's a good idea. A little bit of love therapy is definitely in order. Good. I'll go get her.
Hola. Felicity. Tu mamá dijo que querías hablar conmigo. Dice que no te has sentido muy bien últimamente. ¿Eso es cierto? Bien, si te acercas un poco y te sientas en mis piernas, tal vez podría ayudar a que te sientas mejor. Sí, creo que lo haría. Me gustaría ayudar a que te sientas mejor. ¿Sabes, Felicity, a veces las personas quieren que seamos lo que no somos y eso nos hace sentirnos furiosos? Pero yo solo deseo que seas Felicity White. Te amo así como eres. Bien, si pudieras desatar mis brazos, podría darte un abrazo. Gracias. Bien, esta es la terapia del amor. La única forma de vencer al mal comportamiento es portándose más mal, ¿verdad, Nora? ¡Sé que es usted! ¡Basta, Dr. Gates! ¡Basta! Debería sentirse muy avergonzado. Ay, ven con mamita, cielo. Sé lo que está pensando. La maté con mi sobreprotección y supongo que tiene razón. Asombrosa, ¿verdad? Murió hace 40 años y sigue tan ocupada como una abejita. El amor es lo que la mantiene, pero el amor también le hace daño. Por eso vino usted. Por eso vinieron ellos. ¿Ellos? Dr. Spitzmacher. Le dije que él no sabía de lo que hablaba. Ni ellos lo sabían. Ni el doctor Nasilski, ni el doctor Cassirer, ni el doctor Pascal Lumière. Pero tengo fe en usted, Dr. Gates. Sé que puede ayudarnos a mí y a mi adorada Felicity. Creo que usted y Felicity deben seguir conociéndose, así que los dejo a solas. Voy a encender la radio. Va a empezar su programa favorito. En su estación 909 son las 10 de la noche. The management here decided to make a change yesterday. And aren't you glad we did? Ignore it. Today we're gonna talk about sex. Ignore it. It's time for excellent. Ignore it. Call in. Ignore it. Elbow guns. Ignore it. That's right. Ignore it. Les complacerá saber que el Dr. Gates consiguió otro programa de radio, pero en esta ocasión fue más selectivo con las llamadas de su público. I'm feeling so much better. You were right, Doc. A little smotherly love was all I needed. So till next time, kiddies, I'm sending my shrink to join the others. You know what they say, the more the merrier.